la radio. Ahora le damos la bienvenida nuevamente a Teivo Teivanen. Buenos días, Teivo. Buen día, un gusto estar otra vez acá en su estudio tan bonito. Es una radio comprometida con las luchas sociales y la causa de los más débiles, del pueblo y de los pueblos, porque también en eso ha tenido un papel importante en la defensa de la justa causa del pueblo palestino. Bueno, Teivo, yo te comentaba que anoche, a última hora, recibí como suscriptor del canal de Deutsche Welle un artículo sobre el tema, el impacto de las plantas de celulosa en Uruguay, y nos pusimos de acuerdo de escucharlo y a partir de eso empezar a conversar contigo. Vicente, vamos al audio 3 de Deutsche Welle de ayer a última hora. 2,1 millones de toneladas de celulosa al año se producen en esta planta, UPM2, ubicada en Durazno, centro de Uruguay, genera polémica. Es vista como fuente de empleo, pero también como amenaza al ambiente. Esteban Calone, vecino de la zona, cría peces autóctonos, por miedo a la contaminación de UPM2. Sus efluentes pueden afectar el ciclo reproductivo de peces, dice Calone. Vierte amoníaco, fósforo, arsénico, cianuro, cadmio, plomo, mercurio, dioxina, furano, y estos compuestos químicos entran en la cadena alimenticia y se van concentrando y acumulando, lo que hace que en determinado momento, con el tiempo, no se va a poder consumir carne de pescado. Pero las autoridades locales niegan que haya perjuicio para el entorno natural. Los estudios que ha realizado nuestro Departamento de Desarrollo y Ambiente han tenido resultados que han sido muy buenos. No hemos detectado ningún tipo de contaminación al respecto. Con UPM2, Uruguay tiene 3 grandes pasteras, y otra de las críticas a esta industria es la siembra de más de 1 millón de hectáreas de eucaliptus. Eso provoca, según estudios, pérdida de fertilidad, acidificación y salinización del suelo. El productor rural Guillermo Franchi dice además que la forestación no rinde cuentas del impacto al suelo. La forestación es el único rubro agrícola, podríamos decir, porque es una fase agrícola, hay que roturar el suelo para hacerla, que no debe presentar ante el Ministerio de Ganadería un plan de uso y manejo como todas las demás actividades agrícolas o inclusive las lecheras. Además, opina que el modelo forestal requiere poco trabajo y opera con ventajas aduaneras. Porque nace desde la concepción de una ley que le genera exoneraciones tributarias y subsidios en efectivo además, y además después de adueñarse de básicamente el 100% de la materia prima, o sea de los árboles que son de ellos, el desarrollo de la fase industrial se hace en zona franca, por lo tanto están por fuera del territorio aduanero uruguayo. Sin embargo, el intendente de Durazno ve mayor movimiento laboral. Gracias a UPM hemos logrado instalar unas cuantas empresas transportistas, hoteleras, comercios, que están generando a partir de este momento o de estos últimos tiempos importante empleo para Durazno y dándole la oportunidad a nuestros jóvenes de crecer. En sus primeros meses, la planta de UPM desplazó la carne y la soja como primera exportación. Con respecto al trabajo, que fue una ilusión, que muchísima gente se hizo, no se vio reflejado nunca, ni de cuando empezó la planta, porque las empresas que vinieron con sus empleados no tomaron mucha gente de Paso a los Toros. Varios actores alertan del impacto del modelo forestal. Las tierras de Uruguay, que son productivas para producir, valga la redundancia, de todo tipo de alimentos, ¿no? Carne, leche, verdura, lo que sea, de todo tipo de alimentos, ahora están transformadas en montes de eucaliptos para producir papel higiénico, porque UPM produce papel higiénico. En una zona económicamente deprimida, UPM2 es esperanza para algunos, pero causa temor a muchos otros. Bueno, yo hablaba con Teivo de que evidentemente el tema de UPM no es solo una noticia a nivel local, sino que también
es una noticia a nivel mundial, y que la radio oficial del gobierno alemán, la Deutsche Welle, la edición en español, hacia la última hora haya abordado el tema, significa que es un tema que está, repito, no solo a nivel local, sino internacional, en el candelero como foco de atención. Entonces le preguntamos a Teivo, ¿qué opinión tienes al respecto? Bastante bien me pareció el informe. La verdad salían, casi todos eran amigos conocidos míos que he entrevistado también para nuestra película. Esteban Calone, que habló muy bien sobre metales y otras cosas que se acumulan ahí en los peces. Y allá creo que hay un debate. Yo no soy de ciencias naturales, yo soy de ciencias políticas. No tengo una opinión muy clara sobre cómo va la acumulación a largo plazo de materias que salen de las plantas, pero el trabajo que está haciendo Esteban Calón me parece muy valioso y es súper bueno que Deutsche Welle lo haya visibilizado. Entonces ahí, y obviamente es una cadena de producción, como dijo también Esteban Calone acá, en lo que escuchamos es para producir, una buena parte de la producción es efectivamente papel higiénico y pañales y cosas así. Hace como 20-30 años en Finlandia se pensaba que ya se fue la industria papelera, la gente ya no usa papel para leer, todo leen en su iPad. Y luego viene la urbanización y migración del campo a la ciudad en China, y los chinos comienzan a consumir muchas nuevas cosas y nos damos cuenta que los chinos no pueden limpiar su parte de atrás con un iPad y necesitan papel higiénico, pañales, cartón para celulosa para mandar al mundo todas las cosas que China produce. Entonces ahí surgió otra vez celulosa como un elemento y ahí por eso se ha estado expandiendo en varios sitios como en Uruguay, por ejemplo. Ahora, ¿celulosa pura están exportando como parte de la producción industrial? Sí, normalmente ahora creo que la tendencia es que celulosa se produce en un sitio y luego hay otra planta, otra fábrica, donde luego se transforma celulosa en el producto que se va a usar el consumidor a la parte final. Por ejemplo, en Finlandia ya casi no hay fábricas de papel, pero hay fábricas de celulosa y luego se transporta celulosa para diferentes usos, que antes era más que nada papel. ¿Y puede ser que esa celulosa se esté utilizando en la industria bélica para construir explosivos? Esto no sé, no tengo ese dato. No, bien. Pero tanto hablan de todo lo que se puede hacer que capaz, pero no he escuchado. Bien. Vayamos al tema que te trajo Uruguay, que fue la exposición de tu video. Ya. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué lugares estuviste? Bueno, yo he estado viniendo a Uruguay, llegué la primera vez en el año 1989, pero digamos desde más o menos desde 2017 he estado siguiendo con visitas más o menos anuales, un poco lo que pasa con UPM, el proyecto UPM, escribiendo artículos y cosas, escribiendo un libro que todavía no ha salido sobre el tema, y a la vez con un director de cine documental en Finlandia hicimos una película que filmamos hace 2 años, en diciembre hace 2 años, principalmente acá en Uruguay, viajando desde Paso de los Toros a Montevideo y allá hablando con gente que está en contra, gente que está a favor, con alcaldes, con el Vidalín que salió ahora también en lo que hemos escuchado y tratando de tener más que nada demostrar y visibilizar diferentes posiciones sobre el tema, desde Esteban Calone que escuchamos acá, a representantes de la empresa y a alcalde y gente de la calle y activistas en contra y Eduardo Lust y diferentes personas. Sí, en el caso de, recién escuchábamos a
al actual intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, hablan, yo estuve en la presentación de tu video en la sala del Palacio Legislativo, y él tendría que haber dicho, gracias a mí existe el tren de UPM, cosa que no dijo, porque si Vidalín no hubiese autorizado la traza, y evidentemente el tren no podía pasar por Durazno, y por lo tanto el proyecto UPM hubiese fracasado. Y en esta entrevista que le hace Deutsche Welle, esto es un video, ustedes escucharon el audio, pero es un video, él habla de que tienen datos de que no existe contaminación. Bueno, no muestra ningún documento. Podría decir, bueno, acá está el documento y se lo muestra a la cámara y decimos, está. Nosotros no tenemos que hacer un acto de fe y confiar en lo que dice Vidalín, tiene que demostrarlo. Son cosas que pasan. Yo te cuento y les cuento a los que nos están escuchando, o mejor dicho, les relato, que antes de que se instalara UPM en Fray Bentos, en aquel momento era Botnia, un equipo de científicos, bajo la conducción del ingeniero agrónomo Ricardo Caicials, hoy fallecido, eran 8 investigadores, elaboraron durante un tiempo bastante extenso un modelo de simulación de cuál iba a ser el impacto ambiental de Botnia en el ambiente nuestro. Y era muy malo, tanto de metales pesados como de la transformación biológica de especies en reproducción. Asumió el Frente Amplio la presidencia e inmediatamente quien era el decano de la Facultad de Ciencias, que pasó a ser el intendente de Montevideo, el doctor Ricardo Berlich, llamó, me decía Caicial, llamó telefónicamente a gente amiga en facultad para boicotear ese informe, que era de 8 investigadores, y aparecieron a nivel de Universidad de la República más de 150 firmas en contra de ese documento. Yo lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que uno tome como base la ciencia, a veces la ciencia tiene una dirección política, y en ese sentido esa decisión, ese informe se lo intentó boicotear desde la propia Universidad de la República. Entonces, cuando hablamos de datos técnicos, a veces tenemos que tener cuidado y preguntarnos, para tener una mayor claridad, ¿quién define los parámetros de contaminación? ¿Quién define los límites? Y ahí vamos a entender un poco más de lo que está pasando. Bueno, tengo tus opiniones sobre tu trabajo. Sobre el video. Allá, como presentamos tanto las posiciones a favor como en contra, me doy cuenta que quienes tienen opiniones más favorables sobre la planta piensan que se da demasiado espacio a los críticos que dicen que no son tantos, porque la mayoría, porque de los congresistas, solo quien está en contra de la fábrica, porque tanto eso y quienes están en contra no les suele gustar, por ejemplo, el hecho que allá sale no como dato muy firme, pero más o menos da la impresión de que en Uruguay hay más gente a favor que en contra de la planta, y ese dato, me han comentado, es un dato que puede ser visibilizar, ese dato puede ser contraproducente para las luchas contra UPM, y es un tema interesante, obviamente, hasta qué punto, porque cuando hablo con gente que está criticando y está muy en contra de UPM, normalmente prácticamente todos dicen o no niegan el hecho de que hay una maquinaria tan grande de UPM que, o por una u otra razón, hay una opinión pública no tan crítica como a la gente le gustaría. Entonces es un tema complicado. Acá también un tema para mí que he trabajado y participado en muchas cosas sobre extractivismos en América Latina, donde tienes situaciones, digamos, en el Perú viene una mina, y una empresa minera quiere abrir una mina y
y tienes una población 95% en contra y la posición es muy clara, ¿no? Entonces es muy sencillo, ¿no? Lo bueno, lo malo, la empresa, todo eso. En Uruguay, por la particularidad que el proyecto de las empresas finlandesas fue algo que gobiernos de Frente Amplio acompañaron, apoyaron. Y todo eso ha significado que el debate ideológico también acá en Uruguay es un poco más complejo que en varios otros países donde tradicionalmente has tenido la izquierda en contra de las inversiones y la derecha defendiendo las inversiones. Entonces acá es, para alguien que estudia política, es la complejidad es fascinante también para un estudioso. Sí, dos preguntas que te quería hacer a partir de una opinión mía, ¿no? En primer lugar, yo creo que la prensa, estoy convencido, tiene un espacio de gran influencia UPM porque paga propaganda, tiene una inserción. Entonces, al pagar propaganda y estar en todos los medios, evidentemente que eso genera una idea en la opinión pública. Y estoy convencido que la gran parte de los uruguayos está a favor del UPM. ¿Por qué? Por el bombardeo mediático, porque además hubo un interés político desde los gobiernos anteriores a que llegara el Frente Amplio hasta el propio Frente Amplio. Sí. Lo que la gente no se da cuenta es que cuando apareció la democracia, el 8%, en el año marzo del 85, el 8% de la tierra estaba en manos de extranjeros. Cuando asumió Tabaré Vázquez, el 15% estaba en manos de extranjeros, y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la tierra extranjerizada estaba más o menos en el 50% o más en manos de extranjeros. Y eso la gente duerme en su más absoluta ignorancia. Entonces, evidentemente, que no tiene información, si no, tendría otra opinión. Estuvo muy bien en tu conferencia. Eso ha llamado, creo, el exdecano de Universidad de la República, Piñera, extranjerización de la tierra. Piñero, Martín Piñero. Sí. Sí. Y ahí entramos con una contradicción, porque las políticas, desde que Sanguinetti en el año 88 estimuló y en el Parlamento se votó la ley de forestación, se marcó un destino. Sanguinetti decía: Uruguay tiene que ser un país de servicios y además de forestación. A partir de 1988, esos gobiernos liberales fomentaron la forestación. El Frente, en su política progresista, aumentó, no solo que las instaló, sino que las aumentó. Y ahí hay un tema que traspasa lo ideológico, y es lo económico. Se abrazaron y consolidaron los gobiernos antes de que ganara el Frente Amplio y después del Frente Amplio a un proyecto económico neoliberal que lo que potenciaba era la transformación del país en que fuera fundamentalmente un país soyero y forestal. Ahí viene el tema. Por eso la gente puede pensar, bueno, sí, los que estaban antes del Frente promovían la forestación. El Frente instala las plantas, consolida el proyecto forestal y pone una planta más, como es la de UPM2. Entonces la gente puede confundirse, pero el tema es que se adhirieron en todo ese proceso desde la década del 80 hasta la fecha en un modelo económico y no político, sino económico, estrictamente neoliberal. Esa es mi opinión, no sé vos, como cientista. Sí, más o menos suena así como fue. Creo que las 3 plantas hasta cierto punto se instalaron durante gobiernos del Frente Amplio, no solo UPM2. Entonces la participación del Frente fue bastante grande en todos los proyectos, tanto de, bueno, Botnia ya había comenzado algo antes, pero luego Montes de Plata y ahora UPM2. Sí, acá. Un tema fascinante que no he trabajado tanto, hasta qué punto a la gente del Frente, allá justo cuando están entrando en el gobierno, usan en los argumentos algo como que, son finlandeses y Finlandia, un país por allá que no es el imperialismo yanqui, no es eso y otro, y ahí un poco compran el cuento de que como las empresas son de Finlandia, entonces
deben ser menos imperiales, colonialistas o algo así, por la fama o propaganda o algo así, que aire que tiene marca Finlandia. Bueno, vos sabés que te cuento una anécdota. Cuando participamos en el Foro Social Mundial del año, en enero, febrero del 2006, en Venezuela, me encuentro en el aeropuerto de Lima, Perú, al diputado del Frente Amplio, nacido hombre de Paso de los Toros, Tajam, del MPP. Y le planteo, con proyección histórica, le digo, ¿qué va a hacer el Frente? ¿Va a seguir promocionando plantas de celulosa que van contra el proyecto histórico del Frente, que fue la reforma agraria, fortalecer el Instituto de Colonización, darle tierra a quien la trabaja? No, está esta planta y la de Bodnia en Fray Bentos, dos plantas es suficiente, no va a haber más plantas. Y yo le dije, lamentablemente, si el Frente sigue con esta política, van a haber más plantas. Y la historia me dio la razón. Repito, esto se lo dije en el aeropuerto de Lima, Perú, al diputado Tajam, nacido en Paso de los Toros, donde se hizo prácticamente esta gran obra de UPM. Pero bueno, vamos a la tanda comercial y después seguimos con Teivo Teivainen aquí en Tierra Libre. Le preguntaba, bueno, yo le decía a Teivo en primer lugar que para mí 2 plantas es suficiente. Por algo hay una facultad de agronomía, una orientación forestal, hay formación de ingenieros agrónomos en esa área. Algo de forestación hay que hacer. Ahora hay un límite. Uruguay se pasó ese límite. La otra pregunta, ¿quién define ese límite? ¿Y ese límite lo define el Estado o lo define la sociedad civil, la gente vinculada en forma organizada? Bueno, es un planteo para un debate. Pero además te preguntaba, prensa, ¿cómo te ha ido? Porque yo no vi prensa en la presentación del video. Me pareció llamativo. Sí, no sé si ha bajado el interés me comentan gente que está criticando UPM acá, que ahora en los medios hay mucho más interés, capaz por las razones que tú me dijiste, propaganda y todo eso. En años anteriores me acuerdo que hubo bastante más interés sobre UPM en Uruguay, el debate antes de firmar el acuerdo y luego en un par de años después. No sé cómo es ahora, a lo mejor dicen algunos que se ha dado como un tema ya... UPM paga buena propaganda y los dueños de los medios, los grandes canales, diarios y radios no quieren perder algo que es una entrada importante en un momento de crisis donde las radios y los medios de prensa tienen poco ingreso por propaganda. Pero bueno. Ese mecanismo existe en muchas partes y seguramente acá también. Eso, obvio. Por supuesto. Teivo, perspectivas. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo veo que va a pasar? Ahora que estabas diciendo que 2 plantas sería suficiente, 3 ya mucho. Una pregunta es si van a haber más todavía, se estaba hablando alguna vez de una. Exactamente, pero no tengo elementos para decir si va a ser así. Parece que alguna gente enterada dice que ahora quizá no tanto, además los precios de celulosa no están tan altos ahora. La guerra en Ucrania, sí, eso, el tema de Palestina. Exactamente, pero no tengo elementos. Parece que por las plantaciones podría haber como una proyección para ir hacia más, pero... Esto exige un planteo en la sociedad, una discusión que no está. Estuvo muy interesante la intervención que hizo el ingeniero Gariboto, cuando te planteó que una encuesta que había hecho Cifra, tan solo el 1% de la población manifestó interés por el agua. Y yo, después que terminó la charla, hablé con Gariboto y le digo, se hicieron 3 campañas de recolecciones de firmas por el tema del agua, una tuvo 5.000 firmas, otra 7.000 y otra no llegaba a 10.000, y sin embargo en el mismo momento había que juntar firmas por un refugio de mascotas en Maldonado y tuvo 150.000 firmas. Entonces la mentalidad de la gente y el sentimiento de la gente va por otro lado, diferente al reclamo de defender el agua. Cuando padeció
durante meses una sequía y padecimos por primera vez en la historia del país, de Montevideo, una crisis en el tema del agua. Estábamos consumiendo agua salada. La primera ciudad en el hemisferio, la primera fue en Sudáfrica, y la segunda ciudad en todo el mundo que tiene una crisis con el agua es Montevideo, y la gente en una inconsciencia total, y eso se debe al tema información, al tema medios de prensa, al tema propaganda y a un tema económico, político-económico. Sí, con crisis del agua, una pregunta era hasta qué punto eso puede afectar a las percepciones sobre proyectos de UPM por el uso del agua, como había todo un debate sobre el agua. No sé, según me comentan, no afectó tanto sobre la percepción de UPM sobre el UPM o su nivel de rechazo o apoyo. Me parece que quizá relacionado con la agua, el tema de soda cáustica podría tener un impacto mayor, donde es mucho más evidente que es responsabilidad directa de la empresa, hay un daño claro. ¿Cómo será a largo plazo? Yo no soy, otra vez, de ciencias naturales, Sí, pero ese hecho, sí, en Finlandia también... Eso lo ven, el tema de la soda cáustica lo ven. Lo que es invisible es el tema del agua. La consigna de las manifestaciones era, no es una sequía, es saqueo. Sí. Y es saqueo porque, fíjate que se están llevando el agua y no pagan nada. Para producir un solo kilo de madera se necesitan 500 litros de agua. 1 kilo de madera, 500 litros de agua. Son millones de toneladas de agua que se llevan sobre el producto celulosa o sobre el producto madera, y no se paga absolutamente nada. Y la población eso no lo ve, porque es un saqueo invisible. ¿Quién lo ve? Y el que se informa, el que entra en la militancia, el que busca información. Y a la gente, al normal de la gente, lo que le importa es tener para pagar el alquiler, el boleto, la alimentación y llegar a fin de mes. Hay temas que, como decía la estadística, solo el 1% de la población en Uruguay se preocupa por el agua. Sí, allá está el tema que vemos en otros países también, que tienes empresa grande, luego el gobierno tiene que dar o decide dar, tiene que dar. Ahí hay todo un debate hasta qué punto es algo que tiene que hacer. Suele dar unas condiciones muy generosas a la empresa, y acá los gobiernos de la República Oriental sí han dado unas condiciones exageradamente beneficiales a unas empresas como UPM en Uruguay. Se podría hacer una comparación en Finlandia también, el gobierno, y al gobierno se critica que da unas concesiones extraordinarias, y hay unas leyes muy favorables a empresas mineras que vienen sea de China, sea de Canadá, para explotar minería en Finlandia. De donde viene una pregunta hasta qué punto es una cosa del capitalismo mundial, donde las empresas cada vez más por tratados de protección de inversiones y otros mecanismos se instalan en países donde tienen una posición donde para el gobierno es cada vez más complicado tener condiciones favorables al Estado en cuestión. Eso es un debate, a lo que voy es un debate mundial, donde Uruguay es uno de los puntos donde pasa más o menos ese mecanismo con una empresa grande. Sí, a mí me llamó la atención la opinión del testimonio que deja en tu video el dirigente sindical, porque dice, corregime si no es así, dice, vienen las empresas extranjeras, dejan las máquinas, dejan las cosas y después nosotros las tenemos, las compramos. Acá ocurrió con varias empresas extranjeras a los inicios del siglo pasado o mediados, la compra, pero a partir de la guerra Uruguay le pagó sobradamente y nos quedamos con los fierros viejos. Un ejemplo fue el ferrocarril. Entonces me preocupa que justamente quien tiene que polemizar y estar como una fuerza crítica, creando conciencia en la clase obrera, en los trabajadores y en la población, me diga algo que
que lo deja en un límite entre esa cohabitación, esa convivencia placentera con una empresa capitalista que se viene a llevar nuestros recursos naturales, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, muchas veces para una empresa como UPM es una ventaja si el país tiene un gobierno más a la izquierda, centro-izquierda, porque así un poco neutraliza una parte de la opinión, y muchas veces si es una izquierda que tiene control en los sindicatos, entonces también el poder sindical no va tan directamente en contra de la inversión. A lo que voy es esto que algunos llaman el neo-extractivismo, donde tienes proyectos extractivistas en gobiernos, en países que tienen gobiernos de izquierda o centro-izquierda. Bueno, progresista en este caso. Progresista sería el progresismo del Frente Amplio tuvo un ministro que era el secretariado general del PIT-CNT. Yo siempre dije, el ministro sin cartera, pero era funcional a los intereses del gobierno. Que no quiere decir que sea funcional a los intereses de los trabajadores, de la clase obrera y de las necesidades de un país en serio, ¿no? Y una función más que puede tener el movimiento sindical es que en un país como Finlandia, donde sindicatos son bastante fuertes y tienen influencia en sociedad civil, entonces cuando va un presidente de Uruguay y va un dirigente importante del mundo sindical de Uruguay, y si el dirigente sindical de Uruguay dice UPM, ok, entonces en Finlandia para los sindicatos es bastante complicado participar en críticas más radicales hacia la empresa o sus actividades en Uruguay, y eso tiene impacto también para actitudes en Finlandia. Claro. Teivo, te agradezco que hayas venido, te hayas tomado el tiempo de venir. Sé que tenés una entrevista ahora con César Vega, ya en este minuto, y hasta la próxima. Luis, ha sido un placer como siempre acá en Buen Ambiente de tu radio y la 36, Vicente Lima, todo sí, el equipo de la radio. Vicente Lima acá conversando antes de la emisión sobre la buena onda que tiene ahí con todos los discos viejos en las paredes también. Viste que no somos confrontamos, pero siempre entendiéndonos sobre la base del respeto y... Perfecto. Te cuento lo que me ocurrió. Le mandé esta info de tu video a dos amigas, a Elena Barpeñus, que la conoces en Finlandia, y a Sari Sven, que es economista de UPM. Ninguna de las dos me contestó nada. Ajá. Quiere decir que es un tema muy delicado. Ya. Bueno, te acompaño. Muy bien. Y ya estamos llamando a... Agradecido, suerte al programa y feliz continuación de domingo. Y un mejor año, Ya, Buena estar en Uruguay. Ya. Chao, chao. Bueno, continuamos aquí. Estamos en contacto con Argentina, con Luciano Orellano. Sí, Luciano, un momentito. Vamos a hacer la conexión y salir directamente al aire. Y acá tengo a Luciano.